Vamos a la palabra, al mensaje. ¿Cuál es la palabra para esta mañana? Lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a nuestros corazones. Siempre hay una palabra, siempre. Siempre Dios tiene un mensaje para tu vida, para toda la iglesia. Hoy el título de este mensaje es El poder del nuevo nacimiento. ¿Cómo podemos tener esta experiencia maravillosa de nacer de nuevo? Dice el Señor que en Cristo son todas las cosas hechas nuevas. Quiere decir que Él nos da la posibilidad de comenzar de nuevo, de comenzar una nueva vida. Y hubo una persona, un religioso, que tenía mucho conocimiento de la Biblia, mucho conocimiento de Dios. Y en un momento fue a preguntarle al Señor cómo tener una experiencia con Dios. Y Jesús le habló de este nuevo nacimiento, una experiencia espiritual, algo que puede transformar nuestro ser. Puede hacer que si estás recibiendo este mensaje ya naciste de nuevo, pero si quizás es la primera vez que te conectás a una reunión de la iglesia, a esta programación online y no tuviste la experiencia de nacer de nuevo, bueno, esta palabra va a tocar tu corazón. Tener un nuevo nacimiento. Pero vamos a la Biblia, vamos a ver qué nos dice la Biblia al Evangelio de San Juan, capítulo 3. Vamos a leer esta historia. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermosa palabra, hermoso mensaje que recibe este hombre de parte de Jesús. Un hombre que sabía de las cosas de Dios, pero al acercarse a Jesús entendía que estaba incompleto. Era una persona que tenía una experiencia religiosa, pero cuando ve que Jesús era una persona que estaba respaldada por Dios con milagros y señales, sabía que había algo diferente, que había algo especial en Jesús. Por eso lo reconoce y se lo dice. Hay algo especial. Dios está con vos. Y si fue a buscar a Jesús durante la noche, quiere decir que le interesaba realmente recibir lo que Jesús tenía, tenía anhelos de un cambio de vida. La religión no le había servido, no estaba satisfecho y necesitaba experimentar lo que Jesús impartía, lo que Jesús vivía. Por esa razón él se acerca a Nicodemo. Nicodemo se acerca a Jesús. Se acerca porque sabía que había algo distinto. En Dios había que tener una experiencia diferente. Y esto nos enseña la gran diferencia entre la religión y tener una experiencia con Cristo. Jesús le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo hace un hombre mayor, como él era, una persona grande, para nacer de nuevo? ¿Cómo que voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre y voy a volver a nacer? Y entonces Jesús le dice, no, una experiencia, un nacimiento en el Espíritu, en agua y en el Espíritu. Es la única forma de comenzar una vida espiritual, de comenzar a tener una vida en Cristo, naciendo de nuevo, naciendo del Espíritu. Y eso es lo que vamos a compartir en esta mañana. El Señor no anda buscando ni quiere levantar religiosos,
personas que sepan de la doctrina, sino quiere que todos tengamos esta experiencia de un nuevo nacimiento espiritual. Y es posible. Por eso vamos a ver algunas palabras que hay en este mensaje que van a tocar nuestras vidas para experimentar un nuevo nacimiento. Eso es lo que Dios puede hacer en nosotros, experimentar el nacer de nuevo. Por eso si quizás tenés mucho tiempo en la iglesia, quizás tenés mucho tiempo con la idea de que sos un cristiano, pero ves que falta algo, hay cierta insatisfacción, como le pasó a Nicodemo, bueno, quizás está la necesidad de nacer de nuevo, de empezar una nueva vida. Así que vamos a la palabra. ¿Qué vemos en esta mañana? Dice, el requisito para un nuevo nacimiento es la fe en Cristo resucitado. Así es el comienzo de un nuevo nacimiento. Creer en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús. La experiencia de creer en Cristo resucitado. Vamos a ver muchas veces que hay personas que creen en Cristo y reconocen a Cristo como una gran persona, como un gran profeta. Pero cuando hablamos del poder de la resurrección, muchos cuestionan y no tienen fe en esto. Inclusive personas que tienen tradición cristiana no creen en la resurrección de Jesús. Entonces la base, el principio, el fundamento que tenemos los cristianos es que creemos en Cristo resucitado. Cristo está vivo y está en medio nuestro. Tiene que ser el primer paso para creer para tener un nuevo nacimiento. Creemos en Cristo resucitado. También el apóstol Pablo dijo, en vano sería la predicación si Cristo no ha resucitado. Si no creemos que Cristo está resucitado, está vivo, sería una locura estar orando por milagros, porque Dios no los podría hacer, si no pudo levantar a Cristo de entre los muertos. Es más, el cristianismo sería una religión más, sería un ritual más. No habría vida, ninguna persona podría cambiar. Entonces, el principio de un nuevo nacimiento es creer en que Cristo ha resucitado, en que Cristo está vivo y puede hacer una obra en nuestras vidas. Otra palabra, fíjese lo que dice Juan, capítulo 3, dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Es necesario creer en Cristo. Y así como en el Antiguo Testamento, Moisés había plantado una serpiente en el desierto, una serpiente de bronce, y cuando alguien era picado por las serpientes, porque había una terrible plaga de serpientes en el medio del desierto y estaba atacando a los israelitas, dice esta historia que cuando un israelita que había sido picado tenía que mirar a esa serpiente y era librado de la muerte. Así es la vida de los cristianos, así es nuestra vida. Nosotros miramos a Cristo, nos enfocamos en Cristo Jesús. Así debemos vivir, enfocados en Cristo. Y cuando nos enfocamos en el Señor, ahí tenemos vida eterna. Solamente creyendo en Él, en Cristo, sabiendo que Él está vivo. Por eso la necesidad de todos los cristianos de mirar a Cristo. Debemos mirar a Cristo, seguir a Cristo. No te confundas, no sigas una iglesia, no sigas una institución, no sigas un ministerio ni a una persona. Seguí a Cristo. Y Cristo resucitado. Esa es la fe cristiana, esa es la verdadera fe. Por eso, para tener un nuevo nacimiento, tenemos que estar bien enfocados en Cristo Jesús. Ahí partimos, ahí comienza la vida de un hijo de Dios, enfocados y creyendo en que Cristo ha resucitado. Lo miramos a Él y por eso tenemos vida eterna. Creemos en Jesús. Otra palabra,
Nadie puede nacer de nuevo sin escuchar y creer la palabra de Dios. Quiere decir que hay una forma de saber lo que Dios dice. Hay una manera en que podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Hay una manera en que podemos saber cómo conocer a Cristo. Y está en la palabra. Está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos dice cómo saber de Dios. ¿Cómo saber de Dios? No debe ser un invento. Cuando notamos que hay una generación de personas que creen en Dios a medias porque creen por lo que han escuchado por otras personas, pero no tienen idea lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Los cristianos tomamos y entendemos y buscamos lo que está en la palabra de Dios. Creemos en lo que dice la Biblia. La Biblia dice que para tener vida eterna debemos creer en Cristo Jesús. Tenemos que nacer de nuevo. Y bueno, esa es nuestra fe, la palabra, la palabra. Por eso es tan importante que tu libro más importante, que más busques consejo, sea la Biblia, la palabra de Dios, porque ahí están los consejos para tu vida. Esos consejos te van a llevar a Dios, te van a ayudar a saber más de Él, van a ayudar a que tu fe aumente, van a ayudar a que sepas lo que Dios quiere. La palabra de Dios es la que nos habla. Dios nos habla por medio de su palabra. Vamos a otro mensaje. Fíjese lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice: Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Hermosa palabra. Para Dios somos algo valioso. Somos de su propiedad y algo muy valioso. Pero por medio de la palabra tuvimos la oportunidad de nacer de nuevo. La palabra de Dios. Por eso un creyente que no conoce la Biblia va a andar errante, va a andar confundido y va a tomar decisiones equivocadas. Es necesario que los hijos de Dios aprendamos su palabra. Es necesario que los cristianos conozcan la palabra de Dios. En estos tiempos en que las congregaciones, quizás gran parte de las congregaciones no tienen reuniones presenciales, es necesario que los cristianos en sus momentos de devocionales con Dios, en momentos en que están solos en sus hogares, el cristiano debe aprender la palabra de Dios, porque ahí va a encontrar la respuesta, en la palabra. Por medio de la palabra tenemos un nuevo nacimiento, recibimos un nuevo nacimiento. La palabra es la que nos lleva a tomar esta decisión de nacer de nuevo, la palabra. Por eso, no descuides tu tiempo en donde buscas palabra de Dios, en que leas la Biblia, en que Dios te dé un consejo. No descuides ese tiempo, no descuides en buscar la información de lo que Dios dice por medio de la palabra. No abandones esa oportunidad de permitir que Dios hable a tu corazón. Busca la verdad, busca la palabra. Busca la palabra y es ahí donde seguro Dios te va a hablar no una vez, sino muchas veces, porque Dios habla por medio de su palabra. Vamos a otra palabra, a otro mensaje. El nuevo nacimiento es del Espíritu y no de la carne. Esto es muy importante que debemos saber, que Nicodemo no entendía. ¿Por qué? Porque él era una persona que su padre había sido una autoridad espiritual. Se había criado en el templo, se había familiarizado con todo lo que era las cosas de Dios, la religión. Y creía que por haber nacido en una familia de creyentes, en una familia en donde todos sabían de Dios, pensaba que él ya tenía la oportunidad de ser salvo por eso. Todos los religiosos en los tiempos de Jesús pensaban que por el hecho de ser hijos de Abraham,
por el hecho de conocer los mandamientos del Antiguo Testamento. Eso los salvaba. Habían heredado la salvación. Pensaban que la salvación se heredaba. Pensaban que la vida espiritual se heredaba, que la bendición se heredaba. Y hay una parte de eso que sí es verdad, heredamos de nuestros padres, de nuestras familias, las bendiciones que Dios ha prometido a ellos. Pero lo que tiene que ver con nuestra salvación, con un nuevo nacimiento, depende de una decisión personal. Es del Espíritu, es del Espíritu. Quizás en esta mañana están recibiendo el mensaje en este día tan especial con toda la familia. Hay niños que están recibiendo esta palabra y se han criado en una iglesia. Han estado desde bebés en una iglesia recibiendo bendiciones. Bueno, todos ellos en algún momento de sus vidas van a tener que tomar una decisión. La decisión de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque no es de la carne. No heredamos el nacer, el tener un nacimiento espiritual, sino tenemos que tomar una decisión. Yo recibo a Cristo. Es del Espíritu. Es una decisión espiritual. Por eso no se hereda. No se hereda. Todos los que se han criado en una iglesia cristiana, en algún momento van a tener que tomar la decisión personal de recibir a Cristo. Pero también los que quizás tienen una cultura cristiana. Como sabemos en nuestro país, en Argentina, que la mayoría dicen ser cristianos también. No tiene nada que ver esa relación que tengamos con Dios al nacer de nuevo. Esa idea que tenemos de Dios al nacer de nuevo. El nuevo nacimiento depende de una decisión personal. Cristo, te recibo en mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y comienzo una nueva vida, una nueva vida. No importa la tradición familiar, no importa qué cultura tengas en el país donde vivas, lo que importa es que tengas un nacimiento espiritual. Nacemos del Espíritu, no de la carne, no de la carne. Por eso es muy bueno que tu familia, que tus padres sean cristianos y pueda ser que hayan sido hermosos cristianos, hombres y mujeres de Dios. Eso quizás te va a inspirar, te va a ayudar mucho a buscar las bendiciones. Pero en un momento de tu vida tenés que tomar la decisión, nacer del Espíritu, darle lugar a que Cristo entre a tu corazón, pedirle perdón de todos tus pecados y comenzar una nueva vida en Cristo. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Pero también puede ser que quizás tuviste una vida en donde estuviste muy lejos de Dios, muy lejos. No tuviste ninguna relación con Él. Y hoy anhelás la bendición del Señor. También la oportunidad de nacer de nuevo te da la hermosa bendición de decir, Señor, toma la decisión a partir de hoy de comenzar una nueva vida en Cristo. Comenzar una nueva vida. Y dice la palabra de Dios que las cosas viejas quedan atrás y todas son hechas nuevas. Quiere decir que quizás puede haber un gran prontuario en tu vida. Quizás puede haber una gran lista de acusaciones de cosas que hiciste mal en la vida. Pero por la oportunidad de un nuevo nacimiento, en Cristo, todo comienza de nuevo. Y esto es maravilloso, porque nadie queda excluido de la bendición de Dios. Nadie. Sino que Dios nos da lugar para comenzar una nueva vida. Si estás en medio de tu familia y pensabas que por tantos errores que cometiste, te quedás afuera de la bendición de Dios, en esta mañana la palabra te dice hay una oportunidad. Podés nacer de nuevo, un nacimiento del Espíritu, no es de la carne. No importa cómo naciste y cómo te criaste y cómo fue tu vida. Dios te da la oportunidad de nacer del Espíritu, de nacer del Espíritu. Vamos a otra palabra. Fíjese lo que nos dice Juan. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Nace del Espíritu Santo. Esa experiencia, permití que el Espíritu Santo te haga nacer de nuevo y comience una nueva etapa en tu vida.
que la experiencia de comenzar de nuevo, la experiencia de tener este nuevo nacimiento. Esta palabra la aplicamos muchas veces para aquellos que nunca han tenido relación con Dios, pero lo que más podemos destacar cuando Jesús se encontró con Nicodemo era que Nicodemo era alguien religioso, era alguien que estaba en el templo. Quiere decir que no es una garantía el hecho de estar en una iglesia de haber nacido de nuevo. Muchas veces sucede que vamos a la iglesia por una cuestión de que alguien de nuestra familia va, por una cuestión de obligación, por una cuestión de tradición, por una cuestión cultural, pero no por una decisión de tener un nuevo nacimiento. Por eso la necesidad de que todos los que quieren tener una relación con Dios, una relación espiritual, puedan experimentar el nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu. Vamos a otra palabra. Las bendiciones de un nuevo nacimiento. ¿Qué sucede cuando nacemos de nuevo? ¿Qué sucede cuando alguien comienza una nueva vida en Cristo? Y vamos a ver estas bendiciones. Primero, somos nuevas personas, somos nuevas criaturas en Cristo. Somos hijos de Dios. Esta es la maravillosa bendición que Dios nos da al nacer de nuevo. Por eso impartimos este mensaje con el deseo de que aquellos que quieren cambiar sus vidas, comenzá con un nuevo nacimiento en el Señor. Y comenzás una nueva vida en Cristo y todas las cosas son hechas nuevas. Cuando Dios dice todas, quiere decir todas. Nada queda pendiente, nada. Todas son hechas nuevas. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Otra, nos convertimos en hijos de Dios. Somos nuevas criaturas, pero ahora somos hijos de Dios. Tenemos un nombre. También en Juan nos dice, tenemos potestad, tenemos poder de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que a partir de un nuevo nacimiento somos hijos de Dios. Y cuando alguien es hijo de alguien importante, todos los atributos, los bienes, la herencia, todo pasa a sus hijos. Somos hijos de un Padre eterno, poderoso, que para Él nada es imposible. Quiere decir que comenzamos a ser herederos de todas esas bendiciones. Otra bendición, que nos dice Romanos 8:16, dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Esto es algo maravilloso que solo con el nuevo nacimiento lo podemos experimentar. Hay una fusión. Nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios. Hay una unión espiritual, hay una alianza. No estamos más solos porque hemos nacido del Espíritu. Hemos nacido del Espíritu, hay una unión. No estoy en este mundo solo, sino que Dios está en mí. Dios está en mi vida porque mi espíritu se une a su espíritu. Esto nos dice Romanos. Esta es la oportunidad y el maravilloso milagro de un nacimiento en el Espíritu, de comenzar en Cristo una nueva vida. Vamos a otra palabra. Tenemos vida eterna. Cuando hemos nacido de nuevo, la promesa de la vida eterna. Sin Cristo estamos condenados. Sin Cristo no podemos aprobar. Sin Cristo hemos fallado a la ley, a la palabra. La misma ley de Dios nos condena. Nadie aprueba, nadie. Si hay algo terrible que produce la religión es que la religión solo sirve para señalar lo que está mal, pero no nos produce ningún cambio. Nadie aprueba. Si quizás has sido un religioso practicante del cristianismo, vas a ver que siempre hay algo que está mal. No aprobás con nada, no aprobás delante de Dios. La religión nos condena, la ley nos condena, pero por medio de Cristo, por medio de su redención, somos libres de la condenación.
somos justificados, somos libres de la condenación y tenemos vida eterna. Y esto es maravilloso. Por eso el poder del nuevo nacimiento. Estamos llamados y preparados para vivir por la eternidad con Cristo. Tenemos que nacer de nuevo. Otra palabra. Fíjese, primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 dice: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Es una promesa que está en la palabra. Los que creemos en Cristo Jesús tenemos vida eterna. También la Biblia nos dice: no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Si hay algo por resolver delante de Dios, vamos a la cruz, pedimos perdón, nos arrepentimos y somos libres. No hay ninguna condenación. Los cristianos que hemos nacido de nuevo tenemos vida eterna. Por eso también no tenemos temor a la muerte. Vemos en estos tiempos de pandemia que gran parte de la sociedad tiene terror a lo que puede suceder. Los cristianos tenemos la promesa: el que cree en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y esta promesa la aplicamos a nuestra vida, pero también sabemos que nuestros familiares, amigos, aquellos que han partido, están en la presencia de Dios porque creían en Cristo y tienen vida eterna. Hace un momento orábamos para que Dios cubra la angustia de haber perdido un ser querido. Quizás el hecho de que falte alguien aquí en la tierra que amamos, que queremos, puede ser un vacío que Él deja, pero tenemos la seguridad que ese familiar, ese ser querido está en la presencia de Dios porque creía en Cristo Jesús. Hay vida eterna. Otra palabra. Comprendemos la palabra de Dios. Los que hemos nacido de nuevo, los que nacemos del Espíritu, nos acercamos a la palabra y la comprendemos. Quizás escuchaste a alguien alguna vez que lee la Biblia y no entiende nada. No entiende porque quizás le falta nacer de nuevo. Cuando tomamos la decisión de nacer de nuevo, de tener un nuevo nacimiento, comprendemos la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un mensaje espiritual. La palabra habla a nuestro espíritu. Entonces, cuando ves que te acercás a la palabra y la comprendés, hay algo que llega a tu corazón, es un buen síntoma. Naciste de nuevo, Dios te está hablando, Dios está tocando tu corazón. Pero nunca te quieras acercar a la palabra de Dios con tu intelecto sin haber tenido la oportunidad, la experiencia de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Otra palabra, comenzamos a amar las cosas que son correctas. Empezamos a darnos cuenta que hay cosas que no tenían sentido y empezamos a amar aquellas cosas que son importantes en la vida y que Dios nos enseña. Hay cosas que son muy importantes. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3:14 dice: si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Quiere decir que con un nuevo nacimiento se activa en nosotros el amor de Dios. Con un nuevo nacimiento se activa en nosotros el amar al prójimo. Cuando no hemos nacido de nuevo, inclusive teniendo como práctica la religión cristiana, inclusive podemos estar llenos de odio y de resentimiento y no querer a nadie. Pero cuando nacemos de nuevo, se activa el amor hacia los demás, el amor de Dios. Por eso ese es otro síntoma de un nuevo nacimiento. Amamos, comenzamos a amar. Otra palabra, la oportunidad de un nuevo nacimiento. La oportunidad. Es maravilloso tener esta oportunidad. Cuando nacemos de nuevo, tenemos la oportunidad de comenzar una nueva etapa
Y quiero terminar con un pasaje bíblico que nos enseña cómo podemos marcar una etapa. Estamos viviendo un tiempo en que el mundo ha cambiado, el mundo es totalmente diferente. Y hay muchas personas que se están replanteando sus carreras, están replanteándose sus actividades de la vida. Y quizás es un buen momento para comenzar de nuevo, comenzar una nueva etapa. Es más, etapas de trabajo, de negocios, reprogramar, comenzar y tener la oportunidad de marcar este tiempo tan distinto que está viviendo toda la sociedad, el mundo, de que nos quede el recuerdo de que ahí comenzamos de nuevo. Así que vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Juan, capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 24. Dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Estamos viviendo tiempos de cambios. Estamos viviendo tiempos en que Dios nos lleva a situaciones en que debemos cambiar. Pero esta palabra nos enseña que para comenzar algo nuevo, hay etapas que tienen que morir. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Para nacer de nuevo hay que morir a la vieja vida. Para nacer de nuevo en una vida cristiana, una vida en Cristo, hay que morir a lo viejo. Hay que morir al pecado, hay que morir a sueños que quizás tienen que cambiar. Hay que prepararse para morir. Y quizás en esta mañana la palabra te está hablando tu corazón, llegando a tu vida y tenés necesidad de un cambio, de algo nuevo. Bueno, esto te dice la palabra, tenés que empezar a replantear qué es lo que tiene que morir en tu vida. Aquello que muere es algo que nunca más se vuelve a levantar, nunca más, desaparece. Bueno, quizás hay sueños, proyectos, culturas, prácticas, formas de pensar que deben morir para comenzar una nueva etapa, para tener un nuevo nacimiento. Quizás hay proyectos viejos que tienen que desaparecer de nuestras vidas, prácticas que tienen que desaparecer de nosotros para comenzar algo nuevo. Esta palabra también es para los cristianos que tienen mucho tiempo en el Señor. Quizás han probado y tratado de experimentar cambios en sus vidas, pero con las mismas recetas, con los mismos métodos. Ha llegado el momento de morir. También los creyentes como que tienen mucho tiempo, tienen que morir a esas cosas viejas, a experiencias, inclusive experiencias maravillosas, pero deben morir para dar lugar a algo nuevo. Es tiempo de cosas nuevas. Es tiempo de que tienen que nacer nuevos ministerios, nuevos sueños, nuevos proyectos. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a que las cosas viejas mueran. La semilla debe morir en la tierra para comenzar a tener fruto. Quizás es el momento de reflexionar y pensar qué cosas deben morir en nuestras vidas. Esta es la palabra para tu corazón. Esta palabra va a traer fruto, pero tenemos que estar dispuestos a morir. Nicodemo, para tener un cambio en su vida, tenía que morir. Nicodemo, para nacer de nuevo, tenía que morir a la religión. Tenía que morir a la tradición, a la cultura, y tenía que recibir a Cristo. Y a partir de ahí comenzaban todas las cosas nuevas. Comenzaba una nueva vida. Quizás esta palabra nos lleva a reflexionar qué cosas deben morir en nuestras vidas para comenzar algo nuevo. Tiempos de cambios en que el mundo está cambiando, quizás tu vida también debe cambiar. Vamos a orar, vamos a soltar una bendición, recibimos esta palabra, vamos a orar con los líderes, vamos a hacer una oración.
Padre amado, bendecimos tu palabra y te damos gracias por este mensaje. Señor, la recibimos. Y si hay algo en nosotros que debe cambiar, Señor, tomamos esta decisión. Morimos a lo viejo. Renunciamos a lo viejo para comenzar una nueva etapa. Nos rendimos a tu voluntad. Señor, bendecimos tu palabra y te damos gracias. Amén y amén.